Cuando llegué a mi casa, golpeo la puerta, era un rancho que estaba todo caído, pastizal por todos lados, y me da todo piel de gallina, ¿eh? Y le veo a mi madre que sale, y me dice que le habían dicho que yo había muerto, ¿viste? Y ella me había hecho novena, misa, me había hecho todo, ¿viste? Y me quedé ahí un rato con ella, hablando, mientras que me contaba algunas cosas que pasaban ahí, que le habían dicho que yo había muerto. Y me voy y me acuesto en una pieza del fondo, donde yo vivía. Y al mediodía me despierta todo el barrio. Estaban todos por la ventana, por la puerta, por todos lados. No podían creer que el muerto estaba vivo. ...40 años de la absurda guerra de Malvinas. Una guerra que, en mayor o menor medida, nos marcó y nos marcará por siempre a todos los argentinos. Pero mucho más a aquellos pibes que fueron, que no estaban preparados para casi nada en la vida. 18, 19, 20 años. Y los mandaron a morir. Los usaron. 12 pibes jugaban al fútbol. Algunos llegaron, otros no llegaron. En esta ocasión, un pequeño tributo a esos 12 que jugaban a la pelota y que no solo les robaron la ilusión de poder disfrutar de la vida, sino también de cumplir con el sueño de cualquiera: jugar al deporte que más te gusta de manera profesional. Omar de Felipe. Pero no sé, quiero ver una... ¿Quién es? ¿Quién es? De Felipe, la madre. ¿Usted es la madre? Sí. ¿Cómo te llamas? Fuertísimo. Omar se encontraba en las inferiores de Huracán cuando un 7 de abril de 1982 le avisan que debe viajar a Puerto Argentino. La pasó mal, no sufrió heridas, pero el capitán lo salvó de la muerte. El capitán en esa época lo vio y dijo: está muy cómodo, pero esto es un peligro. ¿Y por qué? Porque todo lo que sobresalga del nivel del mar puede salir en los radares del enemigo. Claro, es visible. Y se puede confundir con algo, y bueno, pasó eso. La noche del 11, la madrugada del 11 o del 12, en un bombardeo como ya estábamos acostumbrados, a la madrugada. Este capitán siempre me llamaba con la ametralladora por si había helicópteros que a la noche dirigían tiros desde de los barcos. Sí. Y esa noche estábamos con este chico Leal, los otros dos, que eran Juan Fernández y el cabo primero Torresín, habían ido a un descanso que se había implementado. Te daban 24 horas de descanso donde vos dejabas el armamento y te podías liberar un poco y bueno, escribir cartas y bañarte un poco. Bueno, Dios quiso que no hubiera nadie en ese pozo y a nosotros que nos llamaron hicimos 20 metros y cayó una ecotera de helicóptero que hizo 6 agujeros tremendos y 2 millones de agujeros de salida. Por suerte, De Felipe es reconocido en el mundo del fútbol. Como jugador pasó por Huracán, Arsenal, Once Caldas, Villa Mitre, Rosario de Puerto Belgrano y Olimpo, donde se retiró en 1994. También logró una gran trayectoria como DT, dirigiendo a Vélez, Independiente, Huracán, entre otros, siendo Atlético Tucumán su último equipo en 2021. Raúl Prada. Yo quería volver para vivir. Ni pensaba en jugar a la pelota. 38 partidos en la primera de la Ferrere con tan solo 18 años. Hasta que un jueves santo de 1982, un militar toca la puerta de la casa y le avisa que se debía presentar para viajar a las Islas Malvinas. 2 meses en guerra, donde vio morir un compañero y otros 2 meses entre hospital y hospital, ya que le agarró pie de trinchera. No podía caminar. Así todo, luego de la vuelta, Prada, por suerte,
pudo seguir jugando al fútbol. Primero en reserva, luego en primera, y lo hizo hasta 1987. Además, en el 86 logró el ascenso de la C a la D con su querido Deportivo Laferrere. Claudio Petrucci. En 1980 se sumó a las inferiores de Rosario Central sin saber que su futuro en el canalla iba a ser solamente de 2 años. En 1982, un 2 de abril, luego de un llamado militar, Tato llega a las Islas Malvinas como camillero. A partir de ese momento empezamos a vivir la situación de guerra entre la vida y la muerte, porque sufrimos bombardeos permanentes, tanto de aviones como de barcos. Eran mucho más frecuentes los bombardeos aéreos. Era una situación muy traumática porque generalmente eran de noche y uno escuchaba el ruido del avión que ya habíamos identificado. Eran los Vulcan, que traían unas cuantas toneladas de bombas. 2 meses y medio en Islas Malvinas. El 19 de junio volvió con un barco inglés prisionero de guerra a Puerto Madryn. En 1983, Tato Petrucci empezó la facultad. Estudió medicina. Su carrera como futbolista siguió en clubes de Liga del Interior para poder pagarse los estudios. Héctor Cuccelli. ¿Toda la culpa de que no llegaste a ser un gran jugador de fútbol se la echás a que te tocó ir a Malvinas o no? Sí, toda. Realizó todas las inferiores en San Lorenzo. Su sueño era debutar con la del Cuervo, pero en 1982 Malvinas hizo un giro en su vida. Estuvo en el Regimiento 3, uno de los más sangrientos. Vio morir compañeros y pasó condiciones deplorables. Nunca alcanzó la comida para nada. La noche era más larga que el día ya. O sea, en la comida ni pensabas en volver nada más. Para colmo, cuando volvió, San Lorenzo le prometió un contrato que nunca cumplió. Cuando vuelvo de Malvinas, en la cancha Independiente, no recuerdo contra quién fue, yo estaba en el banco de suplente y enseguida me hacen una nota en San Lorenzo que iba a jugar después de volver de Malvinas, una cosa a la otra, y la tercera iba ganando 5-0, no me olvido más. Y pensé que me iban a poner y no me pusieron. ¿No te hizo entrar ni 5 minutos? No, ni 5 minutos. Y ese día ya me fui con un humor de perro, ¿viste? Y no quería saber más nada. Héctor dejó el fútbol y se abrió un taller mecánico. Otro Héctor, Rebasti. Y esa noche me acuerdo que me acosté diciendo, si yo lo único que sé hacer es jugar al fútbol. La categoría 62 de San Lorenzo tuvo a 2 combatientes de Malvinas. Uno, como dijimos recién, el delantero Cuccelli. El otro, Rebasti, quien se desempeñaba como arquero. Al regresar de la guerra tuvo ofertas de varios clubes, entre ellos Morón, Deportivo Merlo, Midland, Argentino de Merlo y en La Pampa. Pero en ninguno aguantó más de 2 semanas y decidió darle fin a su carrera. Sergio Pantano. Recuerdo los peores, o sea, pasar miedo, incertidumbre, hambre, perder compañeros. La guerra es la bajeza del ser humano. Llegó a Talleres de Remedios de Escalada en 1978. Pintaba bien. Antes de lo sucedido, estuvo a punto de irse a préstamo a la tercera de Independiente. En 1982 fue como morterista a la guerra de Malvinas y tenía solo 19 años. A fines de junio volvió como prisionero de guerra. Fue uno de los últimos 200 argentinos en dejar las islas. Ver bajar la bandera argentina y subir el inglés. Eso sí fue un golpe, más por los chicos que habían quedado en el campo, ¿no? Por suerte, meses más tarde, el fútbol lo ayudó para recuperarse.
volvió a Talleres, donde logró el ascenso en 1983, aunque él cuenta que la felicidad no fue completa, ya que su querido Racing había descendido. Pasó por el Porvenir, Berazategui y San Telmo, donde se retiró en 1991. Raúl Correa. Una tarde cayó una bomba cerquita nuestro y yo estaba escuchando la radio que estaba jugando la selección argentina. El 3 de abril de 1982 fue el día que Correa pisó Malvinas. Tenía solamente 19 años y se encontraba jugando en su amado Deportivo Mandillú. Hasta el 13 de junio estuvo ahí, hasta que recibieron la orden de dejar las municiones y formar fila para retirarse. Cuando llegué a mi casa, golpeo la puerta, era un rancho que estaba todo caído, pastizal por todos lados, y me da todo piel de gallina, ¿eh? Y le veo a mi madre que sale y me dice que le habían dicho que yo había muerto, ¿viste? Y ella me había hecho novena, misa, me había hecho todo, ¿viste? Y me quedé ahí un rato con ella, hablando, mientras que me contaba algunas cosas que pasaban ahí, que le habían dicho que yo había muerto. Y me voy y me acuesto en una pieza del fondo, donde yo vivía. Y al mediodía me despierta todo el barrio. Estaban todos por la ventana, por la puerta, por todos lados. No podían creer que el muerto estaba vivo. Terrible. Al día siguiente de llegar se presentó para jugar en Mandillú. No solo que pudo volver al fútbol, sino que se retiró en 1989. Logró el ascenso a primera y jugó en la Bombonera y en el Monumental. Javier Dollard. No hubo un momento del día, de todos los días, de la noche, que vos pensabas cómo ibas a volver. Porque la contrapartida era no volver. Claro. Entonces la esperanza nuestra era que íbamos a volver. ¿Cómo íbamos a volver? No sabíamos, realmente no lo sabíamos porque se había puesto todo muy duro. Pero imaginarnos, encontrarnos con nuestros padres, con nuestras novias, con nuestros hermanos, con los seres queridos, era lo que nos mantenía a flote, y eso fue lo que nos mantuvo a flote hasta el final. Goleador de las inferiores de Boca, campeón en sexta, quinta y cuarta, convocado a la selección juvenil de César Luis Menotti. Tranquilamente podría haber sido uno de los jugadores que levantó la Copa del Mundo en 1986. Pero el destino lo sorprendió para siempre. Luego de que le llegara la citación un martes 13, y sí, un martes 13, Dollard pisaba suelo de Malvinas. Al volver de la guerra, el jugador volvió rápidamente a las inferiores de Boca, donde ya no fue el mismo. Una lesión lo relegó del plantel. Se fue a Independiente de General Pico y al año dejó el fútbol. Una lástima para un jugador que prometía. Juan Colombo. El 12 de abril de 1982 era la fecha que Bilardo lo había citado para que Colombo dé el paso a primera, el que soñó toda la vida. Lo que nunca esperó es estar ese 12 de abril en el Regimiento 7 para el 15 aterrizar en las Islas Malvinas. Sufrió hambre y vio morir a su mejor amigo en un bombardeo. Cuando en la guerra empezaron a caer amigos, empezaron a caer conocidos, nos dimos cuenta que nos podía pasar a cualquiera. Volvió como prisionero de guerra en junio del 82. 4 meses más tarde, debido a una hepatitis, Colombo volvió a Estudiantes. Para colmo, si el jugador no firmaba contrato ese año, quedaba libre. El pincha le pidió una prórroga a AFA y la respuesta fue negativa. El conjunto de Bilardo lo bancó igual. En diciembre le hicieron el primer contrato y Colombo debutó en primera en abril de 1983, donde jugó 10 partidos con la camiseta de Estudiantes. Estuvo hasta 1987 y luego de varias lesiones pasó a Ferro de General Pico, donde jugó menos de un año y se retiró. Luis Escobedo. El fútbol me sanó de todo. El fútbol me hizo olvidar muchas cosas.
me hizo comprender muchas cosas y el fútbol fue todo. Lo sigue siendo. Solo tenía 19 años. Un domingo, un día después de enfrentar a San Lorenzo con la reserva de los Andes, compra el diario y se entera que su brigada estaba acuartelada y debía presentarse. Y el 1 de mayo a las 4 de la mañana, listo, estábamos durmiendo todos ahí en un lugar, éramos como 100, dormidos uno al lado del otro, todo apretado. Y de golpe en la madrugada empieza una antiaérea a tirar y empezaron a caer las bombas de los aviones que pasaban para el aeropuerto y todo. Y olvidate, era el caos, ¿viste? 2 semanas después tuvo la suerte de poder volver a jugar y logró rehacer una extensa carrera. Se retiró en el 2000 con la camiseta del querido Doc Sud. En 2019 volvió a Malvinas por tercera vez. Desplegó una bandera con la frase "Territorio argentino" y terminó detenido. Gustavo De Luca. Me volvieron a convocar después de un mes de baja y bueno, me presenté como todos mis compañeros y bueno, y no sabíamos qué iba a pasar y en el transcurrir de los días, 3, 4 días, salimos para el sur sin saber dónde, no nos habían dicho nada y bueno, y terminamos en las Islas Malvinas. Por suerte lo de Luca fue una realidad diferente. Posguerra de Malvinas, Gustavo pasó rápidamente la página y 2 días después se encontraba entrenando nuevamente con la tercera de River. Obvio, pasar por Malvinas no fue gratis y él fue herido por una esquirla. Sentí como un piedrazo en la cintura y bueno, después cuando llegué a Puerto Argentino y me vieron que estaba herido, que me salía sangre tenía un tímpano perforado, me salía sangre del pómulo y dije que tenía un par de rodillas, me mandaron al hospital de campaña. Todavía ahí se hizo un cese de fuego y después de 1 hora estuvo la rendición. A la vuelta de Luca jugó 6 partidos en reserva y sufrió una rotura de ligamentos que lo terminó dejando libre en diciembre. No tuvo nada que ver con la guerra, pero obviamente volver tan rápido a jugar, luego de tremendo parate, donde las condiciones no fueron las mejores, jugó un papel importante. A partir de ahí se fue al ascenso para ponerse la de Chicago. Pasó por Chile, donde logró la Recopa Sudamericana con Colo-Colo, Suiza y Perú. Se retiró en 1996. Julio Vázquez. Y la vida normal termina el sábado 13, 2, 11, 10, el sábado 10 de abril, donde me llega la carta que me tenía que presentar al regimiento de Mercedes de nuevo. El 2 de abril ya se había declarado la guerra, por alguna forma de así decirlo, o habíamos tomado las Malvinas de vuelta, y el martes 13 de abril ya estoy en Malvinas. 3 días entre la carta documento y el viaje para la guerra. Tenía 20 años. Ese mismo sábado, Centro Español, su equipo, se enfrentaba a Central Ballester en cancha de Ituzaingó. Vázquez jugó, sin saber, su último partido antes de marchar para Malvinas. Qué loco todo esto, lo que es la cabeza, que yo entré normalmente. Recibí la carta documento que me tenía que presentar el lunes, no decía cuándo. Yo me presento el lunes. Me preparé porque estaba preparado para ir a jugar. Fui, me preparé, llegué a la cancha de Ituzaingó, me cambié, no le dije nada a nadie. Jugué los 90 minutos, terminó de jugar y me fui al vestuario llorando. Estuvo desde el 13 de abril hasta el 14 de junio en la guerra. Volvió arruinado. En una de sus declaraciones, Julio comentó que parecía un fantasma. Se fue con 67 kilos y volvió con 50. Para colmo, estuvo 5 días prisionero luego de que se rindieron. Después me acuerdo que en algún momento hice el clic y al año siguiente dije, tengo que empezar a estudiar, tengo que seguir con mi vida. Y empecé a estudiar, fui a la facultad, pues, seguí jugando al fútbol, seguí entrenando, jugué en el interior, fui, vine, ¿viste? Y fui haciendo cosas que quizás me fueron llenando la cabeza. Se recibió de licenciado en marketing. Como director técnico, dirigió a Ituzaingó, Cañuelas, Lugano,
Universitario de Sucre en Bolivia, Deportivo Paraguayo y el fútbol femenino de San Lorenzo. Además, fue el ayudante de campo de Omar Labruna en el último ascenso de Nueva Chicago a la máxima categoría.